hoy vamos a pasar los dos grupos juntos debido a que lamentablemente coinciden mucho las reuniones que citan en los martes, ¿no? A las 7 de la noche. O los otros días también nos citan a las 7 de la noche. Es el problema que coinciden con algunas clases. Entonces, por eso que yo había hablado con Giselle para que pueda al otro grupo sumarse con este, ¿no? De todos modos, son una lista que me ha pasado de los que no pueden, creo. Yo tengo ahí en mi celular una lista, no sé si me la ha pasado Giselle o quién es. Buenas tardes, doctora. Sí, yo se la pasé al grupo que tenemos con mi curso. Ahí están los 16 que tienen choque ahorita en este horario. Sí, ya, muy bien, no hay problema. Entonces ya tengo la lista. Pues vamos a comenzar. Paola del grupo 4, ¿está presente? Parece que todavía está en... Bueno, de todos modos, rápidamente vamos a dar un repasito ya con las diapositivas, que no sé qué pasó el otro día, del tema de retraso mental, ¿no? Estábamos con ese tema. Y para el otro grupo va a ser iniciando nuevamente. ¿Ahora se ve? Sí, doctor. Sí, doctora. Perfecto, entonces rápidamente vamos a pasar el tema que ya lo habíamos explicado en la anterior clase, pero es bastante bonito, entonces quiero que ustedes lo vayan entendiendo, porque no solamente por cuando sean ya profesionales o de cualquier especialidad, pues lo tienen que saber, porque puede presentarse casos, ya sea de vecinos, de amigos o de cualquier otra persona que ustedes tienen que saber cómo responder, así si les hacen alguna pregunta referente a que tenga un hijo con este problema, ¿no? Entonces, cómo tomar las medidas, cómo estar atentos, cómo hacer el seguimiento. Rápidamente, entonces, vamos a ir pasando este tema. Haremos que entren estas 4 personas más. Bien, entonces comenzamos. Habíamos hablado de lo que era el CI, o sea, la inteligencia, ¿no? Entonces, también comentábamos en la anterior clase que era el conjunto de habilidades desarrolladas por el hombre para recibir información, analizarla, comprenderla, almacenarla y saberla aplicar en el futuro para la resolución de los problemas. Entonces, esta capacidad que todos los humanos deberíamos tener y que por ciertas circunstancias algunos no llegan a tenerlo completo o a tener una disminución, es pues el CI, el coeficiente intelectual. Fíjense que nuestra inteligencia, llegan tarde y el problema que nos dispersa. Ya, la inteligencia, en este cuadrito está una parte muy bonita para que se nos quede, ¿no? ¿Para qué nos sirve nuestra inteligencia? Pues para aprender. Desde el momento que nacemos vamos a ir aprendiendo gracias a lo que es la sensopercepción que habíamos visto el año pasado en salud mental, una función psíquica por la cual nosotros vamos a ir captando todo lo que se nos viene a través de nuestros sentidos del exterior, por lo cual nosotros entonces aprendemos. Al aprender, al tener ese conocimiento, pues vamos a tener la capacidad de resolver los problemas, de saber qué está pasando, qué es lo que tengo que hacer. Y también la inteligencia nos sirve para adaptarnos, ¿no? El humano es el ser que más fácilmente debería adaptarse. Algunas personas dicen, yo no puedo, yo estoy tantos años acá y no me puedo adaptar. No es que no puede adaptarse, sino que realmente no quiere adaptarse, porque todos podemos adaptarnos
hacer lo posible para adaptarnos. Estamos en un país que, por ejemplo, a ver, ¿qué país? México. México, un país donde se come muy picante, es demasiado picante, ¿no? Entonces, quizás los primeros días, las primeras semanas, el primer mes, va a ser un problema para nosotros, vamos a tener algunos desarreglos estomacales, pero sin embargo, al final nos vamos a adaptar y cuando volvamos acá vamos a decir, uy, me falta el picantito de la comida mexicana, ¿no? Entonces, también nos sirve para adaptarnos. Entonces, el coeficiente intelectual, que sería el CI, con ese nombre lo manejamos, es un número que resulta de la realización de un test estandarizado. La edad mental por 100 sobre lo que es la parte de la edad cognitiva o cronológica. Lo normal, lo habíamos visto que es 70 a 110. Si uno está en 90, pues está perfecto, es inteligente. Si uno está en 100, mejor todavía. Si está en 110, uy, ya está subiendo, ya está entrando al grupo de los superdotados. También les dije que existían una cantidad de personas que pueden tener desarrollada una parte de la inteligencia, por ejemplo, la lingüística, y que les sirve y son capaces de expresar sus ideas, sus propuestas, sus proyectos, en una forma pues más comprensible, tipo oradores, ¿no? En cambio, hay otras personas que sí les cuesta, ¿no? Eso no quiere decir que no sean inteligentes, pero esa inteligencia no la tienen totalmente desarrollada. La espacial también se presenta y hemos visto, y ustedes tendrán amistades que tienen esa capacidad de decir, mira, esa ventana que está allá, no me parece, no le viene con la fachada, debería tener eso. Entonces, tienen esa capacidad de ir formando modelos, de buscar lo lindo, lo estético, etc. La musical, respecto a lo que es la música, no todos sabemos cantar, no todos sabemos manejar bien la melodía, entonces, o el ritmo. Habrán escuchado que hay personas que les dicen, esa chica o ese muchacho tienen 2 pies izquierdos. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente no pueden, no le dan al ritmo, ¿no? Totalmente arrítmicos. Y la lógica matemática, pues donde se maneja todo lo que se refiere a las matemáticas, a los números, y son esos grandes ingenieros, economistas, etc. La kinesia corporal, ya hemos visto la kinestesia, que se refiere a la movilidad de nuestros miembros superiores e inferiores, ¿no? Entonces, hay algunos que son pues capaces y son buenísimos para el baile, para los aeróbicos. Otros no pueden o se cansan demasiado. La inteligencia personal, aquellos individuos que pueden entender, motivar o ayudar a otros. La intrapersonal, dirigida completamente a uno mismo. Cómo nosotros nos vemos, cómo nosotros queremos ser, cómo nos hallamos, qué realmente nos gusta de nosotros. Estos dos últimos que están acá, pues vamos a ver, no sé que alguno de ustedes me preguntaba qué era la inteligencia emocional, pues se refiere a estas dos, a la interpersonal y a la intrapersonal. La intrapersonal propia del individuo y la interpersonal lo que se puede hacer, las motivaciones, las situaciones que uno puede formar, etc. Aquí está la definición: capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. A veces no manejamos esto, lo que es la inteligencia emocional, y por eso son una serie de problemas, no nos podemos llevar bien con las personas,
todo lo que a veces está a nuestro alrededor nos parece que no es apropiado, porque no nos reconocemos nosotros realmente cómo somos, quiénes somos, y juzgamos mucho a las personas que están a nuestro alrededor, y eso hace que pues no estemos felices, ¿no? Bueno, ¿hasta ahí está bien? Sí, doctora. Muy bien, porque voy a prender nuevamente la camarita y voy a ver cuántos están despiertos. Esto ya lo hemos visto también, por eso lo vamos a pasar rapidito. El retraso mental está con sus diferentes nombres. Les había dicho que se comenzó con lo que era oligofrenia, incapacidad mental, deficiencia mental, retraso mental, retardo mental. Y así van buscando alguna definición o un nombre para rotular esta patología que tiene una serie de complicaciones cuando no es atendida a tiempo. ¿Qué es el retraso mental? Un déficit intelectual. Debe provocar además problemas adaptativos. Entonces, al tener un déficit intelectual, esa persona no se va a poder adaptar en el medio, o no es que no se va a poder, sino que no le va a dar la capacidad intelectual para seguir las normas dentro del grupo en el cual está viviendo. El retraso mental es un trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido. Ya les decía, uno tiene que irse fijando desde que nace un bebé, todo lo que debería hacer, ¿no? Porque a veces los papás no se fijan, se dejan, y cuando ya el chiquito ya está un poco grande, ya está más desarrollado, recién comienzan a aparecer ciertas situaciones, y el papá ya, bueno, trata de llevarle a los médicos, pero hubiera sido mejor una estimulación temprana. El retraso mental puede acompañarse de cualquier otro trastorno somático mental, es lo que decimos las comorbilidades, ¿no? Entonces, no solamente va a tener el niño un retraso en la parte mental, sino que puede tener otros trastornos somáticos, o trastornos neurológicos, por ejemplo, una epilepsia, una parálisis cerebral, ¿no? O algún otro trastorno genético. Entonces, puede ir acompañado. La prevalencia es al menos 3 o 4 veces mayor en esta población que en la población general. Además, los individuos con retraso mental tienen un mayor riesgo de sufrir explotación, abusos físicos y sexuales. Y en la anterior clase comentábamos que a veces ese término más peyorativo, mal llamado el tontito, el soncito, el opita, ¿no? Eso escuchamos en los mercados, en los lugares donde hay mucha gente. Dice, a ver, hacete ayudar con el opita, o sino que el tontito ese que está sentado allá te ayude. O de lo contrario, le hacen hacer cualquier cosa para reírse de ello, ¿no? Entonces, son realmente abusados física y sexualmente. La adaptación al ambiente está siempre afectada, pero en un entorno social protegido. Con el adecuado apoyo puede no ser significativa en enfermos con retraso mental leve. También habíamos hablado en la anterior clase de que el retardo mental leve puede pasar desapercibido. Nosotros estar con una persona que tiene un retraso mental leve, pero sin embargo no nos damos cuenta. ¿Qué hacemos con un diagnóstico? Deben estar presente un deterioro del rendimiento intelectual, que esto va a dar lugar a una disminución de la capacidad de adaptarse a las exigencias cotidianas del entorno social normal, de ese grupo en el cual se está desenvolviendo. Aquí están los grados. Leve, que hemos empezado en el 69, porque decíamos que el normal es de 70 a 110, hasta 50. Entonces ahí decimos es un retraso mental leve. El moderado, pues empezará en los 49 a los 35. El grave entre los 34 y los 20. Y menos de 20, pues hablamos de los profundos. Hay otros tipos que se pueden catalogar, y eso son los psicólogos, que tienen una serie de baterías de test para determinar esto. Que nos pueden dar, a veces estos
estos pacientitos que no están dentro de este margen, que pueden estar en borderline, decimos al borde, ¿no? Por ejemplo, el moderado borderline podemos decir que está por acá por un 49.5, ¿no? O está habiendo alguna otra complicación, por eso se dice retardo mental sin especificación, que está determinando que ese niño tenga algún trastorno dentro de lo que es la parte cognitiva. Es el mismo, ya viendo porcentajes dentro de las investigaciones que se hacen, el 85% mental leve, 10% moderado, 3-4% grave, y por suerte, yo digo por suerte porque como les dije en la anterior clase también, da mucha pena estar frente a individuos que tienen retardo mental profundo. El mental leve, rápidamente vamos a indicar, pueden sentarse, aprender a hablar más tarde, tener dificultades, no comprender indicaciones, tener dificultades en comprender las reglas, tener dificultades en ver las consecuencias, resolver problemas, tener dificultades al pensar lógicamente. Esto ya es un repaso para el otro grupo, por uno de los dos grupos, porque esto ya lo hemos visto, pero con uno de ustedes hemos visto ya el retraso mental, pero sin las diapositivas. Yo les dije que les quería mostrar para que se les quede grabado, ¿no? ¿Qué causas tenemos en el retraso mental? Cromosómicas, metabólicas, malformaciones del cerebro, injurias del feto. En las prenatales. Estas injurias, les dije que hay que tener mucho cuidado en la atención de los partos, porque si una persona no tiene esa capacidad o nunca ha atendido un parto, nunca se meta a atenderlo sin apoyo de alguien, ¿no? Porque el niñito que está viniendo, pues es totalmente resbaloso, se les puede caer y ya tenemos ahí un traumatismo que puede determinarnos que ese niño a la larga pueda tener un retraso mental. Perinatales, hemorragia intraventricular, y postnatales, traumatismos, igual caídas, infecciones, intoxicaciones. Ya rápidamente, de 50 a 69, 85% de la población, una apariencia normal, educables hasta el 6º grado, pueden, quizás un poquito más ahora, con lo que el advenimiento de la estimulación temprana, entonces pueden salir bachilleres, ¿no? Pero antes era solamente hasta el 6º grado. Tiene que haber una supervisión y autosustentación. Bueno, esto vamos a ir pasando rápidamente porque yo ya les había explicado la anterior clase. El moderado, 35 a 49, 10%, limitaciones en el lenguaje, educación especial, educable hasta el 2º grado. Esto también ya ha variado. Ya con la estimulación temprana, ya podemos ver también que los niños con retraso mental moderado pueden incluso entrar a la universidad, y como en el caso que les comenté, en Cochabamba, pueden hasta salir profesionales, como fue un muchachito Down, que salió de la carrera de economía. Imagínense, una carrera bastante fuerte, pero ha salido. Y en otros países hay muchos profesionales ya con síndrome de Down que tienen un retraso mental moderado. El mental grave, 3 a 4% de la población, CI de 20 a 34, desarrollo lento, ese sí ya vemos que hay más alteraciones. El lenguaje y higiene rudimentaria, tienen que tener supervisión. Muchas personas dentro de esta categoría padecen un grado marcado de déficit motor. Sí, se ha visto mucho los trastornos en la parte motora, psicomotriz, ¿no? Debido a una comorbilidad en la parte neurológica, ¿no? En el desarrollo del sistema nervioso.
Y el mental profundo, con un CI debajo de 20, 1% de la población, su movilidad es limitada, ellos presentan incontinencias de esfínteres, la parte comunicativa, podríamos decir que a veces les podemos entender por los gestos que hacen, pero en realidad no existe un lenguaje. Requieren mucha ayuda, no se cuidan por sí mismos y son totalmente, gravemente discapacitados. ¿Cuáles son los problemas emocionales y de conducta? Reacciones al estrés, escasa capacidad de comprensión a los cambios. Reaccionan más con actos que con palabras. Estos pacientitos, y hablando en general de lo que pudiera ser los pacientes con retraso mental, pues ellos, al no comprender como una persona normal, entre comillas, pues reaccionan, ¿no? Entonces reaccionan con torpeza, quizás un poquito con agresividad, pero es por la patología de fondo que ellos tienen. Fíjense, dice, la mayor parte se dan cuenta de que están bajo el nivel de otros. Algunos se sienten frustrados, retraídos, ansiosos, o se portan mal para atraer la atención de otros. Por eso ese es su problema que tiene. Entonces, en algunos colegios, y eso nos está costando, pues nos está costando mucho trabajo lograr que los profesores pues entiendan que si se presenta un niñito con un leve trastorno mental, pues se tiene que colaborar, no hacerlo a un lado. ¿Y qué es lo que se hace? Este niño no entiende, me baja el rendimiento de mi curso, los otros chicos están pero perfectamente con un nivel de aprendizaje, una maravilla, pero estito es que no puede, y me lo ponen a un ladito, ¿no? Y eso no se debería hacer, más bien deberías motivársela, colocarlo al medio de los que más pueden, para que él mismo se motive y pueda realizar sus trabajos, ¿no? Entonces ya estos chiquitos pueden producirse autolesiones, conductas autistas, ellos se ven ensimismados, ¿no? Como si ellos estarían hablando consigo mismos, distraídos, hiperactivos, impulsivos, etc. Los problemas sexuales, también ya les comenté, para llamar la atención, es algo que nosotros diríamos que estos niñitos, por llamar la atención en público, pues empiezan a masturbarse, ¿no? Pero en análisis ya más profundos se ve que no lo hacen por llamar la atención, sino porque no tienen nada que hacer. O sea, los cuidan, los familiares, los maestros, no les han dado trabajos para que ellos puedan estar ocupados, y entonces pues una forma de distraerse, podríamos decir, ¿no? Enfermedades físicas, ya vimos, la epilepsia, puede ser la parálisis cerebral, pueden haber pacientes diabéticos, pacientes con anomalías cardíacas, etc. Estos pacientitos también ya pueden entrarnos en problemas, trastornos del humor como la depresión, o trastornos de comportamiento como la psicosis, ¿no? Entre esas la psicosis esquizofrénica, donde se van a presentar una serie de alucinaciones y delirios, que ya son patologías que sobreañadidas. No sé dónde fue que les dije al otro grupo, pero ahora al grupo de hoy día, díganme, este dibujito, el otro ya sabe, pero el dibujito que les estoy mostrando, ¿a qué libro pertenece? El Principito. El Principito. Espero que todos hayan leído ese librito. Instrumentos para detectar. Esto, cuando uno trabaja con un equipo multidisciplinario, entre ellos están los psicólogos, pues ellos realizan su investigación y
bueno, su diagnóstico a través de baterías de test. Entre estas tenemos el test de Binet y Simón. A partir de los 4 años está el de Wechsler, son ya característicos, ¿no? Ya han avanzado bastante en estos test con los cuales ya han determinado incluso edades, qué test se le debe tomar a esta edad, qué test a la otra. Entonces, el de Wechsler a partir de los 4 años. El abordaje terapéutico es importante con el fin de integrarlo al grupo comunitario, a la sociedad. El error más grave que puede cometerse al hablar de un niño con deficiencia mental es que primero se describan sus impedimentos en lugar de sus capacidades. Y esto es lo que siempre hacen, ¿no? Mi hijito tiene esto, pelea en la casa, no quiere hacer, rompe las cosas, se sale de la casa, golpea a su hermanito. La lista, el listado de todo lo malo. Pero nunca dice, mi hijito es increíble, le gusta pintar, dibuja bonito, le gusta barrer, ¿no? Entonces, siempre lo negativo, y eso es lo peor cuando hablamos con niños con retraso mental. Ahora en los centros de educación especial, y habíamos comenzado en el psicopedagógico, actualmente está muy interesante el trabajo que se hace en el psicopedagógico con los programas basados en sus habilidades. ¿Qué habilidad tiene este niño? Y gracias a esa habilidad, pues le vamos a enseñar muchas otras cosas más. Mucha comunicación, ¿no? Y siempre tratando de gratificar las habilidades que tenga ese niño para que él se sienta muy bien. Bueno, esto... El pronóstico, la atención primaria de salud, la educación especial y la comunidad trabajando en forma integrada son la única vía para lograr un enfoque integral a la solución que el problema del retraso mental representa, tanto en su caracterización, prevención, diagnóstico precoz y atención temprana. Entonces, muy importante. La parte de salud con los médicos, empezando siempre con su pediatra. Posteriormente el pediatra hará una interconsulta con psiquiatría, con psicología y luego ver pues cómo se lo va a apoyar, y para eso están lo que son las escuelas de educación especial. Pero también no solamente va a partir de la familia, del médico, de la escuela, sino la comunidad, la sociedad, y nosotros y ustedes con mayor razón como futuros médicos están en esa parte, apoyar, evitar esas discriminaciones que existen en las calles cuando se ve a un niño o un adolescente o una persona ya adulta con retraso mental, evitar que la gente se burle, no darle trabajos o comida. He visto yo, a veces están ahí pasa un jovencito. Yo vi un día que pasaba un jovencito con un retraso mental que podríamos decir que es entre moderado y grave, y unos chicos sacaron de su mochila, yo creo que eran lo que les sobró de su comida, que era todo en un papel, y se lo dieron. Tampoco, no son perritos, no son perritos, son humanos que lamentablemente han tenido ese problema. Entonces, eso, por favor, mucho cuidado. La expectativa de vida ahora está aumentado con la parte de tratamiento, ya sea psicoterapéutico, de educación especial o también por la parte farmacológica. Depende mucho de que los gobiernos un poco se fijen y traten de darse cuenta que también son niños o adolescentes o adultos que necesitan bastante, ¿no? Y se debería destinar un presupuesto para poderlos colaborar, para que no sean un problema, sino más bien para vincularlos con lo que es la sociedad. Bien, y ya a los del otro grupo, pues ya sabían esta partecita que a mí me gusta, dice: los niños con retardo mental deben recibir todos los apoyos y las técnicas escolares que requieran por derecho, ¿no? Por derecho y no por caridad. O sea,
son personas humanas, son como cualquiera de nosotros, con ese déficit con el que han nacido o de repente por alguna situación lo han adquirido. Ejemplo, nosotros teníamos en el psicopedagógico un muchachito que la mamá era paseño, nos trajo al psicopedagógico, nos mostró las fotos hasta sus 5 años, era una maravilla, sus filmaciones, como el chiquito era un chiquito normal. Pero ¿qué pasó? Tuvo una meningitis muy fuerte que le dañó gran parte del sistema nervioso y desencadenó un retraso mental. Era un chiquito que tenía que estar con mucho apoyo. Creo que hace 2 años ya ha fallecido, pero como habiendo nacido bien, por circunstancias, en este caso por una enfermedad, pues adquirió el retraso mental. Bueno, ¿qué tal hasta ahí? Hemos hecho un repaso rápido de lo que ya hablamos con el otro grupo y con el grupo de las 4. Yo les había explicado todo esto, pero sin diapositivas. ¿Alguna pregunta? A ver, yo voy a hacer las preguntas. Ahora, prendan sus camaritas, porque yo tomo la foto cuando están sus tomas. Y tomo la lista de la misma manera. A ver, José Colque. ¿Dónde está José Colque? Apagó. José. Es lo que les decía y es lo que nos han recomendado a nosotros. Colocan su cámara, su nombre y desaparecen, ¿no es cierto? A ver, señorita Joyce. Sí, doctora, estoy aquí. A ver, dígame, ¿qué diferencia usted cree que hay entre lo que es un paciente con retraso mental moderado y uno que con un retraso grave? 2 situaciones que usted vea y diga, ese paciente es retraso moderado, ese paciente es retraso grave. Ustedes saben que ahora ya se toma en cuenta todo eso para sus notas, ¿no? No solamente en la nota que van a sacar en su defensa, sino... ¿Podría ser por el nivel de IQ? ¿Perdón? ¿Por el nivel de qué? ¿El nivel de IQ? Sí, pero ¿cómo es? Yo, ¿cómo voy a darme cuenta de eso? El CI o el IQ es el coeficiente intelectual, pero ¿cómo yo me voy a dar cuenta si yo lo estoy mirando? Es un paciente que lo estoy viendo ahí, si me lo han presentado. ¿Podré darme cuenta que es un retrasado moderado o es un retrasado grave? ¿Qué cosa le preguntaré que haga o que me conteste o qué haré, qué funciones le haré hacer? A ver, Rolando Cruz. Sería también por la comunicación, doctora, porque los de retraso grave casi no pueden hablar, hacen ruidos y gestos más que todo. Exactamente, sería una forma, ¿no? Otra vez, Reinaldo Jesús. Uno sería las actitudes que tiene el paciente, doctora, en sí, las personas. Pero ¿cómo? Ahí está, está paradito frente a nosotros, nos han traído y nosotros antes de tomar los datos, ¿qué tendríamos que hacer el paciente para que estemos seguros que es un retraso mental moderado o es grave? Hacerle una serie de preguntas, doctora. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tiene? Una persona que tenga un retraso mental grave pues, no va a poder responder esa serie de preguntas. Ya. Y en la parte psicomotriz, Pablo, ¿qué le haríamos hacer? Doctora, ¿cómo está? En la parte psicomotriz.
En la parte psicomotriz. Ujú. Que, Para determinar si es moderado o es grave. A ver, podríamos solicitarle quizás que levante la mano izquierda, por ejemplo. Ya, puede ser. A ver, ¿qué más? También alguna coordinación de movimiento que pueda presentar igual. Por ejemplo, con la mano izquierda tocar tu pierna derecha, por ejemplo. Ya. Ujú. Son los test neurológicos, ¿no? Tocar con tu mano izquierda, tocar la punta de tu nariz, tocar tu dedo derecho, etc. ¿Y algo más que nos determine si va a necesitar apoyo o se vale por sí mismo? Señorita, ¿vale? Bueno, aparte de la psicomotricidad que habla, podría ser la conducta y el pensamiento que va a presentar el niño, porque, bueno, generalmente la grave, como nos dijo, estos niños incluso no los podemos ver solitos, porque solo se les tienden a hacerse el popó directamente, entonces podríamos ver si igual tienen hábitos constitucionales normales, habituales que una persona tiene, como hacer sus necesidades básicas. Ya, en el control de esfínter estaríamos hablando ya de los profundos, ¿no? Pero la pregunta es esta, ¿qué haría el terapeuta para determinar si ese paciente va a necesitar apoyo o es relativamente independiente? ¿Qué le haría hacer a su paciente? A ver, bueno, todos los test que han dicho mis compañeros y aparte... Alguien a ver si puede ayudarle a Vane. Sí, doctora. Gladys. Sí, doctora. A ver, ¿qué haría usted con su pacientito? Hacer la detección mediante los instrumentos, como de acuerdo a la edad. No, pero estamos hablando que yo quiero, es un paciente que está ahí, que quiero saber si va a necesitar un personal de apoyo o puede desempeñarse solito. Lo básico, a ver, piense. Rolando Cruz. ¿Podría ser la alimentación, quizás, el que puedan alimentarse por sí mismos? Ya, ahí ya estamos viendo. Ver si puede manejar la cuchara, ¿no es cierto? Si puede manejar el tenedor. Ya, otra cosa más ahí en la consulta. Pediste que realice algunos dibujos, ¿verdad? ¿Puede hacer? Sí, puede ser, pero yo quiero saber si va a necesitar apoyo o no. A ver, Jorge Bryan. Doctora, tengo una opinión. Primero deberíamos lo que es diagnosticar bien al paciente con los criterios del DSM-5 que ya hay en varios libros. Ya, perdón que le corte. Vamos, eso vamos a hacer, es necesario hacerlo, pero yo quiero esta pregunta que me la contesten, porque no estamos ahora viendo que el pacientito, pues tenemos que hacer una historia clínica, pero perfecta, ¿no? Desde el principio, con todos los antecedentes. Pero yo quiero saber, ¿qué me responden ustedes? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con el paciente para determinar si ese paciente va a necesitar apoyo o no? Simplemente podemos ayudar A ver, alguien ha dicho apariencia personal, a ver. La apariencia personal, simplemente podemos hacerle abotonar, chamarra, hacerle atar las agujetas, a ver si se puede o no. Exactamente. Cosas básicas. Eso es algo que sí nos determina. A ver, por favor,
deshacerle sus cordoncitos, decía, a ver, amarrate los zapatitos, sácate el saco, abrocha tu sacito, subí el cierre de tu chamarrita, sácate tu gorra. Entonces ya vemos, o sácate el pantalón, abrochate los botoncitos. Entonces, pues bien, ya sabemos que ese niño es independiente o va a necesitar un apoyo. Porque a veces la mamá dice, tengo que decidirlo, porque no puede vestirse solito. Eso quiere decir que es dependiente, ¿no? También tendríamos que medir el nivel de dependencia que se necesita o no. Exactamente, tendríamos que ver hasta dónde, ¿no? Hasta dónde él va a poder hacer. Y tendríamos que en nuestra terapéutica pues hacernos ya esos planes para lograr la independización del niño. Es decir, que él, si tenían que atarle los botillos de los zapatos, pues ya él, después de un tiempo, porque siempre nos ponemos metas, ¿no? Por ejemplo, a que aprende el niño a agarrar sus zapatitos. Un mes, muy bien, todos los días, y vemos que al mes no estamos pudiendo, entonces estamos fallando nosotros como terapeutas o está fallando el niño. Entonces, así son los planes que se van trabajando con los niños con retraso mental, ¿no? Entonces vamos a poder lograr objetivos. Y qué alegría, les digo, es cuando nos hemos puesto objetivos, metas, y los hemos logrado. Pero qué pena da que cuando hemos hecho eso, como nos pasa en el ciclo pedagógico, uno tiene sus metas, ve que el niño está avanzando, se está volviendo más independiente, pero llegan las vacaciones, ¿qué pasa? Se va a su casa. Y en su casa, ¿ustedes creen que siguen con las recomendaciones? No siguen. Hay dejadez de los padres, los dejan en un cuarto, en un patio, etc. Y es un retroceso. Y vuelven a otro año y es volver. Es como un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque no hay el apoyo ni de los padres ni de los grupos sociales. Bueno, ahora vamos a ver este temita hasta la mitad, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Esperen un ratito. Bien. El que nos tocaba para el día de hoy es, seguimos en la parte de la psiquiatría o la psiquiatría infantil, es el déficit de atención con hiperactividad, llamado también de TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Esto lo vamos a ver un poquito en una forma diferente, ¿no? Con algunas preguntas, con algunas explicaciones, para que ustedes vayan captando, porque este trastorno ha aumentado increíblemente en la casuística dentro de lo que es la pediatría y la psiquiatría infantil. Bien. Aquí vamos a ver. Casi todos los niños pasan por momentos en los que su comportamiento parece fuera de control. Sin embargo, para algunos niños estos tipos de comportamientos se presentan como algo más que un problema ocasional. Sabemos, hemos visto, hemos tenido hermanitos, tenemos hijos, tenemos vecinos que tienen niñitos chiquitos. Los niñitos son juguetones, traviesos, molestosos, especialmente los varoncitos, ¿no? No están quietos, pero eso vemos como una normalidad. Ya nos daría un poquito de pena ver que un niñito esté sentadito, sin hacer nada, mientras que los otros están correteando, jugando, etc. Entonces, eso es la normalidad, ¿no? Pero cuando ya esto pasa de la normalidad a lo patológico, es cuando estos niñitos ya este comportamiento que decimos normal ya sale fuera de control, ya es fuera de control. Vamos a ver el porqué.
Los niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, esta es la sigla en inglés, tienen problemas de comportamiento tan frecuentes y severos que interfieren con su capacidad de llevar una vida normal. Ya estos niños ya no van a ser como los otros niñitos, ya van a tener más problemas que les va a llevar a situaciones anómalas, ya sea en el colegio, ya sea en la casa, con los parientes, etc. Su naturaleza impulsiva lo que puede colocar en situaciones reales de peligro. Son niños que no miden el peligro. Se pueden trepar a una pared sin darse cuenta que se pueden caer, pueden subirse a un árbol, no piensan que se van a lastimar, pueden agarrar un vaso de vidrio, golpearlo sin darse cuenta que si al romperse esto puede lesionarlo, ¿no? Entonces no miden el peligro. Si no se les brinda tratamiento, las formas más severas pueden conducir a problemas serios y de consecuencia para toda la vida. Es por eso que el tratamiento del trastorno de déficit de atención tiene que ser oportuno. ¿Qué es déficit de atención con hiperactividad? Es una condición cerebral que dificulta el que los niños controlen su comportamiento. Es una de las condiciones crónicas más comunes en la niñez, por eso les digo, está aumentando increíblemente. Afecta un 4% a un 12% de los niños en edad escolar, de 4 a 12. Se diagnostica 3 veces más en niños que en niñas. Esto es increíble. Aquí está 3. Ahora ya en los últimos estudios ya son 4. 4 niños, una niña, ¿no? Se presenta más en el sexo masculino. Son esos niñitos traviesos que uno dice, porque su mamá no le pone no lo agarra, ¿no? Ese niñito que está molestando. Son niñitos sumamente traviesos. Pero si se presentara el trastorno de déficit de atención con hiperactividad en una niña, es como si serían 10 niños juntos. Es terrible, ¿no? Es muy fuerte, muy fuerte. Nosotros tuvimos una paciente en el psicopedagógico, una chiquita preciosa, que pues al personal creo que lo estaban enloqueciendo, porque no la podían tener quieta. Ya le decía, la fulanita está en el techo. Mira cuántos años tenía, 7, 8 años. La niña ya estaba en el techo, ya estaba trepada en los árboles, increíblemente, ¿no? Entonces, por eso les digo, cuando se presenta una niña es como si tendríamos 10 niños juntos. ¿Cuáles son los síntomas? Falta de atención, hiperactividad e impulsividad. Esta es la triada característica del trastorno de déficit de atención. Como su nombre indica, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pues hemos empezado por la falta de atención. Falta de atención, es difícil prestar atención, son soñadores, aparentemente no escuchan, se distraen totalmente. Vuela una mosca y siguen el curso donde está la mosca. No parecen importarle los detalles, cometen errores por descuido. Entonces son niños que están en otra cosa, ¿no? No siguen instrucciones o no terminan sus tareas, totalmente desorganizados. El año pasado yo les dije a los estudiantes, a ver, háganse un autoexamen, una introspección. En un momento de su vida, los muchachos, también, ¿por qué no decir las muchachas? Han tenido esta sintomatología. A ver, fíjense, eso es para cada uno, ¿no? Pierden muchas cosas importantes, se olvidan de las cosas, que quieren hacer cosas que requieren un esfuerzo mental continuo. A veces cuando este trastorno es leve, los papás habrán escuchado, es decir, ay hijo, otra vez te olvidaste, perdiste tus colores, o dejaste tu chamarra en el colegio, o dónde están los libros que llevaste, ¿no? Entonces, porque es totalmente desorganizado, no se da cuenta de las cosas que está haciendo, etc.
está en movimiento constante como si fuese accionado por un motor, ¿no? Los papás con estos niños nos dicen, creemos que llegaría la noche y ellos quedarían rendidos y dormirían, pero una maravilla. Pero sin embargo, llegan las 9, las 10, las 11, las 12 y no duermen, siguen correteando, siguen molestando, siguen haciendo cosas que no deben, ¿no? Entonces, eso realmente para los papás es muy fuerte. No pueden estar quietos, sentados. Alguna vez también se les ha escuchado, quisiera ponerle un pegamento al asiento para que este niño esté sentado y no se mueva, ¿no? Entonces, están en completo movimiento, hablan demasiado. Los papás son llamados a la escuela porque su hijo no deja de hablar, está molestando a sus compañeros, habla toda la clase, se va de un lado a otro. Algunas profesoras llegaron, me acuerdo, había una profesora de un colegio que nos pidió una interconsulta que al niño lo había amarrado a la silla. Lo había amarrado a la silla, pero el niño con la silla más caminaba por todo lado, ¿no? Entonces, esa es la parte de su hiperactividad. Corre, salta, se trepa donde no está permitido, no puede jugar en silencio. Fíjense, aquí podríamos esos dibujitos, no estarían quietos, ¿no? Y la impulsividad, puede correr hacia la calle sin mirar primero si hay tránsito, actúa y habla sin pensar, tiene problemas para esperar su turno. A estos niñitos no les vamos a poder decir, o a estos adolescentes, y por qué no decir a estos jóvenes, porque ya van a ver cómo esto puede seguir persistiendo en la edad, en la juventud y a veces hasta en la adultez. No pueden hacer un turno, no pueden hacer una cola que decimos nosotros, ¿no? Esperar que le toque su turno para alcanzar algo. No, ellos no pueden. Dar respuestas antes de que se complete una pregunta, atropellan. Se les está hablando, pero ellos ya están contestando, atropellando a otros, interrumpen a otros. Existen diferentes tipos de déficit de atención. Entonces ya hemos visto estas tres partes, que es lo característico del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. La falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad, triada característica de esta patología. Existen diferentes tipos de déficit de atención con hiperactividad. Los niños con este trastorno pueden tener uno o más de los síntomas. Los síntomas usualmente se clasifican bajo los siguientes tipos. Solo falta de atención, trastorno déficit de atención. Estos niños no son excesivamente activos, ya que no alteran el orden de los salones de clases u otras actividades. Sus síntomas podrían pasar desapercibidos. O sea, son desatentos, no tan como generalmente dicen los profesores, están en la luna, ¿no? Ellos no están atentos. Ya hemos visto que es una función psíquica muy importante la atención, que va de la manito con la concentración. Entonces, en estos niños, ¿qué está pasando? Hay una alteración en esto. De la forma más común entre las niñas. Las niñas están en otro mundo. El hiperactivo impulsivo. Los niños con este tipo muestran tanto un comportamiento hiperactivo como impulsivo, pero son capaces de prestar atención. Pese a que siempre están en movimiento, son impulsivos, pero ellos pueden prestar atención. Y combinación de falta de atención, hiperactividad e impulsividad, estos niños muestran los tres síntomas. Esta es la forma más común y por eso está dentro de la clasificación trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Esa es una pregunta que puede hacerse un papá, ¿no? Porque nadie está libre de tener un hijo con hiperactividad. Nadie, ¿no? Y ustedes, si un poquito van haciendo un recuento, dicen, yo tenía un compañero así, o yo tenía una amiga, o el hijo de mi pariente tiene esto, ¿no? Es normal que todos los niños muestren algunos de estos síntomas. Su hijo puede estar reaccionando a las presiones de la escuela o del hogar. Esto es importante también.
A veces se hacen diagnósticos muy apresurados y no un buen diagnóstico. El niño está molestando en el colegio porque algo le está pasando. Puede ser que un amigo o un compañerito lo molesta, el famoso bullying, hace que los niños reaccionen de esa forma, un tanto impulsivos, agresivos, o hay problemas en la casa que él pues lo lleva al colegio, o sea, él desfoga, ese es su problema en el colegio. Entonces siempre uno tiene que hacer una buena anamnesis, una buena entrevista, ya sea con los padres, con el niñito, si es un niño, mediante la parte lúdica. La parte lúdica se usa mucho en psiquiatría infantil. ¿Qué es la parte lúdica? Usar mucho los juegos, la musicoterapia. Importante, con eso logramos bastante información para un buen diagnóstico. Es posible que esté aburrido o atravesando una etapa difícil en su vida. Esto no significa que tenga este trastorno. Es por eso hacer una buena entrevista. A veces el maestro... Dígame, Perdón. ¿estamos sobre la hora? Sí, los del grupo 4 tenemos ya clases. Perfecto. Podríamos quedar aquí, por Entonces favor. nos quedamos aquí. ¿Cómo puedo saber si mi hijo tiene trastornos de déficit de atención? Muy bien. Está bien, doctor. Gracias. Entonces nos vemos la próxima clase, pero antes de que se vayan, por favor, quiero que anoten los dos grupos, los temas que ya van a disertar, para que los vayan preparando. Bien. Para el grupo, el subgrupo 1. El subgrupo 1. Y hemos visto conmigo depresión infantil, ¿no? Sí, doctora. Bueno, el grupo 4 sí vio. Ya, hemos visto, sí. Entonces, para el subgrupo 1 y los del subgrupo 1 ya se pueden ir. Primero les voy a decir. El tema es trastornos cognitivos, el delirio. Tema número 13 en el libro. Para el subgrupo 2, demencia. Igual para el subgrupo 2 del 3 y para el subgrupo 2 del 4. Para el subgrupo 3, trastornos amnésicos. Y, no, está bien, amnésicos. Para el grupo 4, trastornos del sueño. Trastornos del sueño. Y para el grupo 5, que en el grupo 4 creo que no hay 5, o en el grupo 3 no hay 5, pero para el grupo 5 vendrían a ser lo que es la terapéutica psiquiátrica. Hasta ahí estamos. A la próxima clase todavía les terminamos este tema y la subsiguiente ya comienzan con las disertaciones. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes. Doctora, con el Dígame. grupo 3 no hemos avanzado de depresión. ¿No han avanzado el grupo 3? Con el grupo 3 no. ¿El grupo 4? Sí, doctora, nosotros sí. Nosotros sí hemos avanzado. Ustedes. Entonces, el 3, yo les voy a dar psiquiatría. Yo les di, ¿no es cierto? Psiquiatría, depresión infantil. Ya, Sí. yo les voy a dar, pero vamos al final. Vamos a ir siguiendo esto para que estén los dos grupos acordes con los temas, ¿ya? Muy bien. Que les vaya bien. Vayan a su clase y cuídense mucho. Doctora. Chao, Gracias. chicos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Doctora, Dígame. del grupo de prácticas no nos pasó el video para realizarlo. He pasado. Al grupo 3 de práctica, ¿no, doctora? Pero es que yo paso a una persona
y ella es la encargada, porque como hemos hecho en la anterior